Decidir no parece la palabra correcta. Sin embargo, no puedo decir que fuera inevitable desde el instante en que apareció en mi dormitorio. No, por cierto, no fue inevitable. Y tampoco puedo decir que yo lo decidí. Permíteme decir que, cuando terminó de hablar, ya no era posible que yo tomara una decisión diferente y que luego seguí mi camino sin echar una sola mirada atrás. Salvo por una. ¿Salvo por una? ¿Cuál? Mi último amanecer, dijo el vampiro. Esa mañana yo todavía no era un vampiro y presencié mi última madrugada. La recuerdo claramente, sin embargo, pienso que antes no me había acordado de ningún amanecer. Recuerdo que primero la luz llegó a las puertas vidrieras, algo pálido detrás de las cortinas de lazo, y luego un rayo cada vez más grande y más brillante se paseó entre las hojas de los árboles. Por último, el sol traspasó las mismas ventanas y el lazo quedó en sombras desde el suelo de piedra y, en todas partes, se veía la forma de mi hermana, que aún dormía, sombras de la cortina en el mantón sobre sus hombros y cabeza. Tan pronto como sintió el calor, se quitó el mantón de encima, pero sin despertarse, y luego el sol brilló sobre ella, que apretó los párpados. El resplandor alcanzó la mesa donde descansaba su cabeza sobre los brazos, y la luz destelló, ardiente, en el agua de la jarra, y la pude sentir en mis manos, sobre el marco de la ventana, y luego en mi rostro. Me quedé en la cama pensando en todo lo que me había dicho el vampiro, y fue entonces cuando me despedí del alba y me fui a convertir en un vampiro. Fue mi último amanecer. El vampiro volvió a mirar la ventana, y cuando dejó de hablar, el silencio fue tan súbito que al muchacho le pareció oírlo. Luego pudo escuchar los ruidos de la calle. El ruido de un camión era ensordecedor. El cordón de la luz tembló debido a las vibraciones. Luego el camión dejó de oírse. ¿Lo echa de menos?, preguntó en voz baja. Realmente no, dijo el vampiro. Hay tantas otras cosas. Pero, ¿en qué estábamos? ¿Quieres saber cómo sucedió? ¿Cómo me convertí en vampiro? Sí, dijo el joven. ¿Cómo fue el cambio exactamente? No te lo puedo contar tal cual fue, dijo el vampiro. Te lo puedo relatar con palabras que harán evidente para ti el valor que tiene para mí, pero no te lo puedo contar con exactitud, del mismo modo que no podría contarte la experiencia del sexo si nunca lo has tenido. El muchacho pareció estar a punto de hacer otra pregunta, pero antes de poder hacerla, el vampiro continuó hablando. Como te dije, Lestat, mi instructor, quería mi plantación. Una razón muy mundana, por cierto, para darme una vida que durara hasta el fin del mundo. Pero él no era una persona que discriminara. Él no consideraba la pequeña población de vampiros del mundo como un club secreto. Él tenía sus problemas humanos, un padre ciego que no sabía que su hijo era un vampiro y que no debía averiguarlo. La vida en Nueva Orleans se había vuelto muy difícil, considerando sus necesidades y la obligación de cuidar a su padre, y quería tener Pont du Lac. Al atardecer siguiente fuimos a la plantación y escondimos al padre ciego en el dormitorio principal, y yo procedí a realizar el cambio. No puedo decir que consistió en un solo paso realmente, aunque uno, por supuesto, era el paso después del cual no era posible el retorno. Pero había varias acciones que hacer, y la primera era la muerte del superintendente. Lestat lo atacó mientras dormía, y yo tenía que mirar y aprobar, es decir, presenciar la muerte de una vida humana como prueba de mi decisión y parte de mi cambio. Esto resultó ser lo más difícil para mí. Te he dicho que yo no sentía miedo respecto a mi propia muerte, ni siquiera un prejuicio contra el suicidio, pero sentía inmensa consideración por la vida de los demás y, hacía poco tiempo, la muerte me había horrorizado debido al fallecimiento de mi hermano. Tuve que presenciar cómo se despertaba el superintendente. Trató de desembarazarse del Lestat con ambas manos, fracasó y luego se quedó luchando bajo el peso del Lestat y por último se quedó tieso, seco de sangre y murió. Pero no murió de inmediato. Estuvimos en su angosto dormitorio casi toda una hora viéndolo morir, pero fue parte de mi cambio, como te dije. Lestat no lo hubiera hecho de otro modo.
Luego fue necesario que nos libráramos del cadáver del superintendente. Yo estaba casi descompuesto, débil y febril, tenía pocas reservas, y acarrear el cuerpo con esos propósitos me causó náuseas. Lestat se reía y me decía sarcásticamente que yo también me sentiría diferente cuando fuera vampiro, y que también me reiría. Se equivocó en eso. Nunca me río de la muerte, aunque con tanta frecuencia y regularidad yo sea su causante. Pero deja que relate las cosas en orden. Tuvimos que subir por el camino del río hasta que llegamos al campo abierto, y allí dejamos al superintendente. Le desgarramos la chaqueta, le robamos el dinero y nos aseguramos de que tuviera licor en su boca. Yo conocí a su mujer, que vivía en Nueva Orleans, y sabía el estado de desesperación en que caería cuando se descubriese el cadáver, pero más que lástima por ella, yo me dolí de que jamás se fuera a enterar de lo que había sucedido, que su marido no había estado borracho, ni había sido atacado en el camino por ladrones. Cuando golpeamos el cuerpo cubriéndolo de magulladuras, me sentí más y más excitado. Por supuesto, debes darte cuenta de que todo ese tiempo el vampiro Lestat fue extraordinario. Para mí no era más humano que un ángel bíblico, pero bajo su influencia, mi encantamiento con él era limitado. Yo veía mi transformación en vampiro desde dos puntos de vista. El primero era simplemente de encantamiento. Lestat me había abrumado en mi lecho de muerte, pero el otro punto de vista era mi deseo de autodestrucción, mi deseo de estar absolutamente maldito. Esa fue la puerta abierta por la cual Lestat había entrado en las dos primeras ocasiones. Ahora yo no me estaba destruyendo a mí mismo, sino a terceros, el superintendente, su mujer, su familia. Me arrepentí y podría haberme escapado de Lestat. Mi cordura estaba totalmente destrozada, pero él presintió, con un instinto infalible, lo que estaba sucediendo. Un instinto infalible. El vampiro reflexionó. Déjame decirte lo que es el poderoso instinto de un vampiro, para quien hasta el cambio más imperceptible de las expresiones faciales de un ser humano es tan evidente como un gesto. Lestat tenía un instinto sobrenatural. Me empujó al carruaje y azotó los caballos. Quiero morir, empecé a murmurar. Esto es insoportable, quiero morir. Usted tiene el poder de matarme, déjeme morir. Me negué a mirarlo, a ser encantado por la mera belleza de su apariencia. Pronunció mi nombre muy suavemente y se rió. Como te he comentado, estaba completamente decidido a tener mi plantación. ¿Pero le hubiera permitido escaparse?, preguntó el muchacho. ¿En alguna circunstancia? No lo sé. Conociendo a Lestat como yo, diría que me hubiera matado antes de dejarme ir. Pero eso era lo que yo quería. ¿Ves? No le importó. No, eso era lo que yo creía que quería. Tan pronto como llegamos a la casa, me apeé del carruaje y subí, como un zombi, las escaleras de ladrillo por donde mi hermano había caído. Hacía meses que la casa estaba desocupada, ya que el superintendente tenía su propia casa. El calor y la humedad de Luisiana ya había dejado sus huellas en los escalones. En cada uno había hierbas y hasta pequeñas flores silvestres. Recuerdo que sentí la humedad cuando me senté en el último escalón y miré hacia abajo e incluso descansé la cabeza en el ladrillo y toqué con mis manos las pequeñas flores silvestres con tallos como de cera. Arranqué un manojo con una mano. Quiero morir, mátame, mátame, dije al vampiro. Ahora soy culpable de asesinato, así no puedo vivir. Se rió con la impaciencia de la gente que escucha las mentiras de los demás y luego, de improviso, me atacó, como lo había hecho con el otro hombre. Luché contra él desesperadamente. Puse mis botas contra su pecho y le pateé con toda la fuerza que pude, sintiendo sus dientes clavados en mi garganta y la fiebre golpeándome las sienes. Y, con un movimiento de todo su cuerpo, demasiado rápido para que yo lo viera, súbitamente estaba de pie, mirándome desdeñosamente desde el pie de la escalera. Pensé que querías morir, Luis, dijo. El muchacho hizo un sonido abrupto y suave cuando el vampiro pronunció su nombre. El vampiro se percató y dijo rápidamente: sí,
ese es mi nombre. Bien, me quedé echado, enfrentado a mi propia cobardía y fatuidad, dijo. Quizá con ese enfrentamiento tan directo, yo, con el tiempo, pudiera haber ganado el valor necesario para suicidarme y no quedarme gimiendo y rogando a otros que lo hicieran por mí. Me vi revolviéndome, languideciendo en mi sufrimiento cotidiano, al que encontré tan necesario como el arrepentimiento en el confesionario, esperando verdaderamente que la muerte me encontrara inconsciente y merecedor del perdón eterno. Y también me vi a mí mismo al tope de la escalera, exactamente donde había estado mi hermano, dejando luego caer mi cuerpo hasta chocar contra el suelo. Pero no hubo tiempo para adquirir ese valor, o debo decir que no hubo tiempo en el plan de Lestat para ninguna otra cosa que no fuera su plan. Ahora escúchame, Luis, dijo, y se sentó a mi lado en los escalones. Sus movimientos fueron tan elegantes y personales que, de inmediato, me hizo pensar en un amante. Retrocedí, pero me puso el brazo derecho encima y me acercó a su pecho. Jamás había estado tan cerca de él, y, en la luz mortecina, pude ver el magnífico esplendor de sus ojos y la máscara sobrenatural de su piel. Cuando traté de moverme, me apretó los labios con los dedos y me dijo: «Quédate quieto, ahora te voy a desangrar hasta que casi mueras, y quiero que estés quieto, tan quieto que puedas oír el flujo de tu misma sangre en mis venas. Son tu conciencia y tu voluntad las que deben mantenerte vivo». Quise rechazarlo, pero hizo tal presión con sus dedos que me dominó y, tan pronto como dejé mi abortado intento de rebelión, hundió sus dientes en mi cuello. Al muchacho se le agrandaron los ojos. Se había hundido cada vez más en su silla mientras hablaba el vampiro, y ahora tenía la cara tensa, los ojos entrecerrados, como si estuviera aprestándose a lanzar un golpe.